Bueno, entonces comenzaremos con nuestra clase de uso de gráficos. Bueno, primero que todo el objetivo es representar datos obtenidos de una muestra utilizando los datos, los gráficos apropiados. Ya recordamos que la forma de representar la información, ya en este caso de la forma gráfica de representar la información, tiene varios tipos. Ya existen los gráficos de barras, los gráficos circulares, existen los gráficos de línea o de punto, ya existen los gráficos pictográficos, ¿cierto? Que genera otro tipo de situación y además hay tipos de representaciones como son, ¿cierto? Los diagramas de cartón, los diagramas de tallo y hoja. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Varios tipos de los cuales vamos a ver algunos en este día. Bien, ahora vamos a ver una pequeña información, ¿cierto? Como número uno en donde dice que en un estudio global, ¿cierto? Comparó los precios del servicio de Internet móvil en varios países y cada precio demuestra el pago por 1 GB de Internet expresado en dólares, ¿ya? O sea, ¿qué podemos ver, qué podemos observar acá? Podemos observar, por ejemplo, que en México pagar por 1 GB de navegación cuesta 7,38 dólares. En Chile cuesta 1,87 dólares. En Reino Unido cuesta 6,66 dólares. En Canadá 12,02 dólares. En Australia 2,47. En Estados Unidos 12,37. En Finlandia 1,16 y en Guatemala 4,53 dólares. Obviamente sabemos que en estos países en general no todos utilizan la moneda del dólar, ¿ya? Pero en este caso tenemos que estandarizarla para poder comparar, ¿cierto? En este sentido, cuál es el país, ¿cierto? En donde el Internet es más caro, o cuál en donde el Internet es más barato. Bien, ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, ya, ordenar la información de la noticia en una tabla e identificar cuáles son las variables en este caso, bueno, ¿cuáles serían las variables acá en este sentido? ¿Cuáles serían las variables de estudio? ¿Cuál creen ustedes que sería la variable de estudio acá en este gráfico? A ver, váyanme diciendo ahí en el chat. O sea, no, en realidad es continua, porque tenemos datos que son en comas, ¿ya? Pero no, lo que yo estoy preguntando no es el tipo de variable, sino que, o sea, no estoy preguntando cuál es el tipo de variable que estamos estudiando, sino que cuál es la variable que se está estudiando. O sea, en otras palabras es cuál es el estudio, ¿ya? Sobre qué estoy preguntando. ¿Ya? ¿Sobre qué es mi investigación? ¿Ya? ¿Qué resultados son los que se muestran acá? No sé si se entiende. ¿Cómo varía la compra de 1 GB en cada país en dólares? Ya, o sea, están preguntando por un precio, ¿cierto? Ahora, ¿el precio de Sí. qué? El precio de un gigabyte de navegación por internet móvil, ¿sí? Ya, esa es la variable de estudio. Ahora, ¿qué tipo de variable es esa? Bueno, es una variable cuantitativa, ¿cierto? Porque el resultado es un número, es un valor, y esta va a ser continua, ¿cierto? ¿Por qué continua? Porque tenemos valores, ¿cierto? En decimales, ¿ya? Entonces, estamos estudiando, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Del Internet móvil a nivel, digámoslo a nivel global, ¿cierto? Porque tenemos países de prácticamente todos los continentes, ¿ya? Ahora, em, se muestra bien, por ejemplo, la diferencia que hay entre un país y otro al ver esta representación, llamémoslo gráfico,
ustedes pueden observar con claridad, ¿cierto? E identificar cuál es el país que más internet, o sea, cuál es el internet más costoso y cuál es el más barato, el más económico. No revela. De Australia City. Ah, ya, ahí se ve Australia. Ya, pero ahí, en ese Ya. sentido, se puede como observar, ¿cierto? ¿Cuál es el más caro, cuál es el más económico, ¿cierto? Con El ese- más caro es el de Estados Unidos Sí, el más caro es de Estados Unidos, y el más barato es de Finlandia. es de Finlandia. Ya, ahora, ¿para ustedes les resulta cómodo esta representación? ¿Cómo? A modo personal, ¿les resulta cómodo ver esta representación como resultado de la encuesta? Sí. Sí. Sí, Ya, ¿y habrá alguna otra manera en cómo yo podría representar esta información para que sea tal vez aún más cómoda para poder identificar, por ejemplo, el Internet más costoso o el Internet más económico? ¿Creen ustedes que podría haber alguna otra forma de poder representar esto? a modo de gráfico. Ya, pero específicamente, ¿qué tipo de gráfico usarían ustedes para poder representar eso? A ver, ¿qué tipo de gráfico usarían? Uno de barras. Ya, uno de barras. Sí, es una buena opción el de barras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sería una buena opción el gráfico de barras? Porque bastaría, ¿cierto?, solamente con mirar la altura de cada barra para saber si el Internet en ese país es costoso o es económico, ¿cierto? Mientras más alta sea la barra, más costoso va a ser el Internet. Y mientras más pequeña sea la barra, más económico, ¿cierto?, sería el Internet. Y así yo no tendría que estar mirando todos los precios para poder ver cuál es el más grande o cuál es el más pequeño, ¿cierto? Porque acá en esta representación nosotros podemos observar, ¿cierto?, que todos los países en sí tienen como la misma igualdad en el sentido de información. O sea, no porque esté más alejado del teléfono significa que sea más caro o sea más económico. No porque esté más cerca significa que va a tener un valor distinto. De hecho, aquí está súper aleatorio el hecho de donde esté. O sea, no hay un orden, ¿cierto? Entonces, aquí claramente nosotros tenemos que leer la información y es lo mismo que si esto hubiese estado en una tabla, por ejemplo. Si esto hubiera estado en una tabla de frecuencia, es lo mismo que si yo lo hubiera tenido sí o no, ¿cierto? No hay no hay ningún ordenamiento en la representación, además de colocar, ¿cierto?, al medio un teléfono móvil y que en cada circulito esté la bandera de cada país, ¿cierto? Ahí nosotros podemos generar algo más atractivo a la vista, ¿ya? Pero en sí, matemáticamente hablando, no, esta representación pictórica, ¿ya? No nos genera una ayuda, ¿cierto?, real para yo poder identificar con más claridad, por ejemplo, cuál es el valor más alto o cuál es el valor más bajo, por ejemplo, en el precio del Internet móvil. Ahora, no así, ¿cierto?, como dijo su compañero, si yo hubiera construido un gráfico de barras, ¿cierto? Porque al haber construido un gráfico de barras, por ejemplo, yo hubiera podido identificar, ¿cierto?, según la altura de la barra, ver cuál es el más alto y cuál es el más bajo. Y tal vez quizás no pueda identificar a primera, ¿cierto?, cuál es el más alto, porque tal vez Estados Unidos con Canadá, sus valores son bastante similares. Entonces tal vez me hubiera ido a esos dos países y entre esos dos países verificar cuál es la barra más alta, ¿ya? Y no tener que estarlos viendo todos. ¿Ya? Lo mismo con los precios más bajos. Vemos que Finlandia con Chile, ¿cierto?, son los precios más económicos, ¿cierto?, a nivel de internet móvil. Entonces, simplemente me enfoco en ellos dos para saber cuál de los dos es el más bajo aún, ¿ya? Entonces, no es necesario, ¿cierto?, estar mirando la información de Guatemala, ni la de México, ni la de Australia, ni la de Reino Unido, porque son valores intermedios, ¿cierto? Entonces, en este caso,
a mí, para esta situación, me convendría, ¿cierto?, un gráfico de barras. Ahora, no me convendría un gráfico de puntos ni un gráfico circular, porque estos gráficos tienen características distintas y están diseñados, ¿cierto?, en forma ideal de que sean utilizados en otras circunstancias, ya que las vamos a ver más adelante. Bien, entonces eso era lo que podemos, ¿cierto?, destacar, ¿cierto? Bueno, y acá las preguntas obviamente es lo mismo, ¿cierto?, que hemos estado hablando. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de los gráficos. ¿Ya? Tenemos varios gráficos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el gráfico de barras, simple, ¿ya? Que es una representación gráfica de las frecuencias de una variable cualitativa, nominal o ordinal, o cuantitativa, discreta. Son usados para comparar magnitudes de varias categorías, ¿ya? Acá en la cuantitativa continua igual puede ser, ¿ya? No solamente tendría que ser discreta, ¿ya? Ahora, gráfico de barra simple podría ser perfectamente la situación anterior, ¿cierto?, de los valores del Internet móvil, ¿ya? Perfectamente podríamos haber usado el gráfico de barra, que sería incluso como lo más cómodo, ¿ya? Ahora, el gráfico que tenemos más abajito, ¿cierto?, que es esta parte de acá, se llama gráfico de barras pero agrupadas, ¿ya? Ahora, este tipo de gráfico, ¿ya?, se emplea para cuando para cada categoría hay una variable de dos o más conjuntos de datos, ¿ya? La longitud de cada barra muestra las comparaciones numéricas entre las categorías. Estos gráficos se emplean para variables cualitativas, nominales u ordinales, aunque también puede representarse frecuencias relativas, ¿ya? Ahora, ¿cómo por ejemplo nosotros podemos ver el tema de este gráfico? Por ejemplo, yo podría ver cantidad de estudiantes que sean de distintos, o sea, por ejemplo, cantidades de estudiantes, no sé, de los séptimos y los octavos básicos. Si puedo decir séptimo A, séptimo B, octavo A, octavo B, ¿cierto? Para decir 4 cursos, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a ver que la barrita, vamos a tener solamente dos colores, ¿ya? No olvidamos del verde. Por ejemplo, una van a ser los hombres y las otras las mujeres. Entonces, va a ser un gráfico de barras dobles, ¿cierto? Entonces, en la A van a salir dos barras, ¿cierto? Una con la cantidad de hombres que tiene el curso y la otra con la cantidad de mujeres. Después en el otro curso va a salir una de cantidad de hombres y otra de cantidad de mujeres. Después en el otro curso cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Y en el último curso cantidad de hombres y cantidad de mujeres. Entonces así nosotros podemos ir haciendo una comparación doble, ¿cierto? Tanto como de la cantidad de estudiantes y además, por ejemplo, con la cantidad de estudiantes de distintos géneros, ¿ya? Ya sea masculino o femenino. Bien, entonces, para eso sirve este tipo de gráfico de barras agrupadas. A veces podemos tener más de dos categorías, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener categorías, por ejemplo, a ver, una de tres categorías podría ser, imagínense, e incluso puede ser una pregunta, además, imaginemos el mismo curso, por ejemplo, les preguntamos, ¿cuál es tu color favorito no sé, en un kinder, en un cuarto básico, en un séptimo y en un segundo medio? Y le podemos preguntar los colores favoritos, en este caso, de las tres categorías, morado, naranjo y verde. Y, por ejemplo, en los de kinder me van a decir que hay 5 que les gusta el morado, hay 4 naranjo, hay 3 verdes, y la verdad es que no tengo más estudiantes en kinder. Ya en cuarto básico hay un poquito más, entonces ellos nos dicen que tiene 14 al morado, 7 al naranjo y 9 al verde. ¿Ya? Ahora en los séptimos hay mayor cantidad de estudiantes, entonces ahí sí hay más respuestas, donde me dicen que 24 les gusta el morado, 14 les gusta el naranjo y 20 les gusta el verde. Y en segundo medio vinieron un poquito más alumnos ese día, entonces obtuve que solamente 4 les gustaba el morado, a 3 les gustaba el naranjo y a 2 les gustaba el verde. Entonces ahí nosotros podemos ver en un solo gráfico, ¿cierto?, toda la información que yo estuve recabando al momento de realizar una investigación. ¿Se fijan? Entonces este gráfico de barras nos sirve para no tener que estar haciendo tres gráficos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, para no colocar el favoritismo del color morado y hacemos un gráfico con puro morado, después otro gráfico con puro naranjo, después otro gráfico con puro verde. Entonces así no resulta muy
¿cierto? Favorable esta visión, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, otro tipo de gráfico que a nosotros nos ayuda bastante es el gráfico de líneas o el gráfico de puntos, que también es conocido así, ¿ya? Y en este tipo de gráfico tenemos que relacionar, ¿cierto? O la relación, ¿cierto? Que hay entre las variables refleja los cambios producidos entre cada dato de las variables respecto a un eje ordenado X que por lo general tiene relación con el tiempo, ¿ya? Con los meses, con los días, con los años, con las horas, los minutos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tenga como variable en el eje X que tenga relación con tiempo, ¿ya? Este gráfico va a ser el preferido para ser interpretado, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, nosotros podemos tener una información bastante más real y cercana. Si nosotros podemos analizar los gráficos que emiten los estamentos oficiales respecto, por ejemplo, a la cifra de contagios del COVID, ¿ya? Para hacerlo más concreto todavía, podemos observar que todos los gráficos que se presentan, ¿ya? A modo de contagios a través de los días, ¿cierto? A medida que van pasando los días y los meses, podemos observar que todos estos gráficos, ¿cierto? Están representados en gráficos de líneas, ¿ya? Donde podemos ver, por ejemplo, que a medida que avanzan los días, la línea va subiendo, de repente la línea va bajando, depende de la cantidad de contagios, de repente hay unos picos de contagios, ¿cierto? Donde la línea sube muy rápidamente y después vuelve a bajar, se estabiliza. Entonces, podemos ver claramente que el gráfico de líneas es el preferido. ¿Para qué? Para ir monitoreando variables a través del tiempo, ¿cierto? A medida que van avanzando los días, a medida que van bajando los días, por ejemplo, nosotros podemos observar también otros tipos de gráficos de este tipo, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, puede observar el valor del dólar, ¿ya? El precio del dólar nosotros podemos ver en un gráfico de líneas cómo va subiendo, después va bajando, después sube, después baja de nuevo. El valor de la UF, que son valores ciertos financieros, en donde el valor sube, baja un poquito, sube más y sube más y sube más y sube más. Cada vez, ¿cierto? Vamos viendo este tipo de gráficos, pero siempre eh, se van a usar gráficos de línea, ¿ya? En muy rara vez, ¿ya? Nosotros vamos a ver un gráfico de barras representando información a través del tiempo, ¿ya? No porque no se utilice o no porque esté malo, porque nosotros lo que estamos viendo es la mejor opción, ¿ya? No es que si alguien va a hacer un gráfico de barras, eso no va a representar información. La representación de información se va a dar igual, pero no va a ser la más óptima. ¿Ya? Eso va a ser la diferencia. ¿Ya? Pero en sí, lo mejor para estos casos, ¿cierto? Donde yo voy a tener que tener en consideración el espacio-tiempo, ¿ya? Yo lo voy a hacer, ¿cierto? De esta manera, ¿ya? Ahora, el otro gráfico que nosotros tenemos que considerar es el gráfico circular, en donde el gráfico circular, ¿ya? Es una representación de frecuencias relativas, ¿ya? Cuando yo tengo que graficar frecuencias relativas, ¿ya? O relativas porcentuales, nosotros vamos a utilizar este tipo de gráficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener frecuencias relativas, ¿ya? O frecuencias porcentuales, nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con un total, ¿ya? Nosotros vamos a tener un total de un 100%, ¿ya? Y este 100% va a estar dividido en la cantidad de partes necesarias, ¿cierto? En nuestro gráfico circular, ¿ya? Porque vamos a comparar un todo, ¿ya? Por ejemplo, ya acá en este gráfico claramente yo puedo ver que el deporte favorito o el deporte más practicado, en este caso es el fútbol, después vemos el tenis, después el hockey y en cierta manera, de igual manera, ¿cierto? Tenemos el básquetbol con el atletismo, ¿ya? Ahora, yo no sé cuántas personas lo practican, ¿ya? Yo no sé si aquí hay 20, si aquí hay 30, si aquí hay 10, si aquí hay 2, no lo sé, pero sé que es el 40% más practicado, ¿ya? Porque vemos acá claramente que tenemos
¿cierto? Acá tenemos un cuarto de la muestra, ¿cierto? Que practica tenis, ¿ya? Entonces, el gráfico circular, si bien es cierto, me entrega información bastante buena, ¿cierto? No me está indicando una cantidad propiamente tal, ya, sino que aquí se me va a dar una parte del total, ¿cierto? Que en este caso es lo que genera la frecuencia relativa, ¿cierto? Sabemos que la frecuencia relativa es una parte del total que en este caso practica un deporte. Bien, ahora, si nosotros nos vemos al ejemplo anterior, ¿cierto? Donde teníamos el precio del dólar de los países, ¿ya? De lo que consume un gigabyte de internet, la verdad es que un gráfico circular no me hubiera resultado, ¿cierto? Porque el valor del precio, ¿cierto? De este giga no está representado a un total, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida no tengo el total de países, de partida estamos hablando de un valor, ¿cierto? Numérico, en donde sí o sí, si yo me hubieran dicho representa la información de acá arriba, esta información en un tipo de gráficos y me hacen escoger entre uno de barras, entre uno de líneas o entre uno circular, obviamente el que mejor representa la información va a ser el de barra simple, ¿ya? Entonces eso es como una información, ¿cierto? Que más o menos tenemos que tener en cuenta y que hoy, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber identificar cuál es el gráfico que más se va a acomodar a lo que yo necesito. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acá, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo lo voy a poder representar. Por ejemplo, acá dice la cantidad de días al mes en que va a la feria un grupo de familias, ¿ya? Por ejemplo, yo le pregunto a varias familias, ¿cuántas veces vas a la feria al mes? Entonces, ahí me van respondiendo. Entonces, ¿cuál es la variable? En este caso, la cantidad de veces al mes que asisten a la feria, ¿ya? Una familia tal vez va a ir 2 veces al mes, otra familia quizás va a ir 4 veces al mes, otra va a ir tal vez nunca, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clasificación? Que era la diferencia que yo les decía por el chat recién. Variable es cuál es la variable. ¿Cómo se clasifica esta variable? Como cuantitativa discreta, ¿cierto? ¿Por qué discreta? Porque yo no puedo ir 2 veces y media, ¿cierto? O sea, o voy o no voy, ¿ya? Y como gráfico podemos usar un gráfico de puntos, de barra o circular. Ahora, lo más óptimo en este caso es el de barra, ¿cierto? Porque me está preguntando por una cantidad de veces que va una familia al mes, ¿ya? Ahora, si nosotros lo vemos rápidamente, el grupo sanguíneo de un conjunto de personas, ¿cuál sería como el gráfico más óptimo en este caso? A ver, si alguien les pregunta por su grupo sanguíneo a un conjunto de personas, ¿con qué gráfico ustedes representarían esta información? ¿Qué gráfico usarían? Uno de círculo. Ya pueden usar uno de círculo, ¿cierto? Y mientras más grande sea el espacio, sería la mayor predominancia en el grupo sanguíneo, ¿cierto? Mientras más grande, ¿cierto? Sea el trocito de mi círculo. ¿Ya? Súper bien. Ahora, la B, cantidad de turistas que entraron al país durante cada mes del 2020. ¿Mm? ¿Qué usarían ustedes? ¿Qué tipo de gráfico? Dice cantidad de turistas que entraron al país durante cada mes del 2020. De barras. No, no, en este caso no. Fíjense bien, dice cantidad de turistas. Sí, Leonardo, yo creo que ese es uno de los datos que en realidad uno menos maneja, ¿ya? Si uno lo pregunta a nivel general, ¿por cuáles? Yo creo que muy poquitos te van a responder, mi grupo es este.
Ya, sí, eso es un tema bastante que, o sea, yo creo que más de alguna vez alguno supo cuál es su grupo sanguíneo, pero después, como no lo usa, no lo recuerda, ¿cierto? No es algo que te pregunten 2 veces a la semana. ¿Ya? Entonces, eso yo creo que es el problema. ¿Ya? Como no hay una repetición, uno simplemente se lo olvida. ¿Ya? Ahora, pero volvamos a la vez. Cantidad de turistas que entraron al país durante cada mes del 2020. ¿Ya? ¿Qué tipo de gráfico usarían ustedes para representar esos datos? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, vamos. Imagínense que ustedes le preguntaron ahí al aeropuerto cuántos turistas ingresaron en enero, cuántos en febrero, cuántos en marzo, cuántos en abril, y así se fueron por todos los meses del año. Y después tuvieron que graficar esa información. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de gráfico usaron para poder representar esa información? A ver, ¿alguno sabe la respuesta? Si no quiere activar el micrófono, lo puede decir por el chat. ¿Y alguna respuesta? Todavía estamos esperando. No vamos a avanzar hasta que salga ahí la respuesta correcta. Vamos. Tipo de gráfico. Que después también más preguntas van a aparecer en la prueba. Y la idea es que respondan de buena manera. Ya, gráfico de puntos. Ya, ¿y cuál sería, Leonardo? Gracias por la respuesta, primero que todo. La razón del por qué usted escogería un gráfico de puntos. ¿Cuál cree usted que sería la razón ahí esencial para usar este gráfico? Sí, el de la B, el de la cantidad de turistas que entraron al país durante cada mes. Sí, sí, era muy parecido. De hecho, el gráfico de puntos que tenemos acá arribita, ¿cierto? Muestra los años, ¿cierto? Y acá lo que estaría mostrando los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿cierto? Y podríamos ir mostrando la cantidad de turistas que ingresan al país, ¿ya? Pero hay un punto que hay que destacar bastante, que yo también se los dije, que cuando el dato de la variable, ¿cierto? Respecto al eje X, es un dato en donde yo voy a estar observando días, meses, años, horas, minutos,
o sea, en otras palabras, un cambio en el tiempo, yo voy a utilizar siempre gráficos de puntos. Y en este caso, en la variable b, nos dice cantidad de turistas que entraron al país durante cada mes del 2020. Entonces significa que yo voy a tener información para enero, información para febrero, información para marzo, y en este sentido estoy obligado, ¿cierto?, a realizar un gráfico de puntos, ¿ya? Porque acá sí yo puedo observar la necesidad de este tipo de gráfico porque es el que mejor va a representar mi información, ¿ya? Ahora, no así, por ejemplo, el A, que es grupo sanguíneo, porque en el grupo sanguíneo de un conjunto de personas, yo puedo perfectamente hacer un gráfico circular o puedo hacer un gráfico de barras y ambos me van a entregar la información correcta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la C, la duración de horas de una muestra de 50 pilas, yo también puedo ver perfectamente, tal vez acá sea mejor un gráfico de barras, ¿ya? Porque si yo tengo que ver la muestra de horas, la duración en horas de una pila, ¿ya? Y yo tengo 50 pilas, imagínense que hacer un gráfico circular con 50 pilas, o sea, serían las barras casi del mismo porte, y la verdad es que comparar 50 cosas en un gráfico de barras, o sea, en un gráfico circular es muy complejo. ¿Ya? Entonces, por eso, acá yo en la C me inclinaría más por el gráfico de barras, ¿ya? Pero en la B sí o sí tiene que ser un gráfico de puntos, y en la A puede ser un gráfico circular o un gráfico de barras, ¿ya? Ahí no hay problema, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a reservar todos los gráficos de puntos para nuestros cambios durante el tiempo, ¿ya? Y eso es súper importante que se tiene que considerar, ¿ya? Ahora, nos vamos a saltar acá, ¿ya? Donde vamos a ver el otro tipo de representación, ¿ya? En donde esta representación que nosotros podemos observar aquí, que son las notas de matemáticas de un séptimo A y un séptimo B, están representadas acá abajito, ¿ya? Y eso de acá se llama diagrama de tallo y hojas. ¿Ya? No sé si ustedes anteriormente lo han visto alguna vez en su vida, ¿ya? Ahora, este gráfico de tallo y hojas, ya que es así como se denomina, ya es muy útil para mostrar, como dice acá, la acumulación de la tendencia, la dispersión y la forma de distribución de un grupo de datos, ¿ya? Este diagrama se utiliza para representar variables cuantitativas, ¿ya? Acá sí o sí tienen que ser números para poder ser representados en un diagrama de tallo y hojas, ¿ya? Ahora, este gráfico o este diagrama va a indicar, por ejemplo, cuántas notas hay en el séptimo A, cuáles son estas notas, y lo mismo para el séptimo B, ¿ya? Y acá podemos ver, por ejemplo, dónde están concentradas las notas más altas, dónde está, dónde está la dispersión de los datos, y, por ejemplo, la lectura de los mismos. ¿Por qué? Porque en el tallo, ¿cierto? Ese es cierto lo que está marcado con rojo. Yo puedo observar, por ejemplo, las notas, por ejemplo, la unidad, ¿cierto? Un 3, ¿cierto? Y acá en las hojas, que son los que tenemos a los costados, vamos a poder observar las décimas. O sea, por ejemplo, acá en el séptimo A, podemos ver que tengo notas 3,0, 3,2, 3,3. ¿Se fijan? Y están ordenaditas. Por ejemplo, acá tengo un 4,3, un 4,3, un 4,6, un 4,8, un 4,8 y un 4,9. ¿Se fijan? Acá tengo un 5,0, un 5,0, un 5,5, un 5,5 y un 5,8. Después tengo un 6,0, 6,0, 6,4, 6,7, 6,8 y un 6,9. Y acá tengo un 7, un 7, un 7, un 7 y un 7. ¿Se fijan? Entonces aquí yo puedo ver todas las notas, ¿cierto? Y están ordenaditas, ¿cierto? De menor a mayor. E incluso puedo ver cuántas notas hubieron en el curso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que hubieron 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25 notas en el séptimo A. Y en el séptimo B hubieron 17, 18, 19, 20, 21 notas, ¿ya? En el séptimo B. ¿Ya? Entonces, este diagrama de tallo y hoja, que igual yo quería que lo alcanzáramos a ver hoy, nos va a representar, ¿cierto?, la información detallada de, por ejemplo, de cuáles fueron las notas, ya no ha sido un gráfico de barras que no nos va a indicar más o menos. Imagínense, aquí tendremos que hacer una barra
para el 3,0, otra barra para el 3,2, otra para el 3,3. Entonces como que no podemos como agrupar tanto, ¿cierto? En el caso de las barras para ver las notas. Bien, entonces en ese sentido, nuestro diagrama de tallo de hoja va a ser como nuestra solución. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, solamente un curso, un séptimo A y no un séptimo B, yo simplemente puedo eliminar una parte de las hojas, tener, por ejemplo, el tallo y las hojas a la derecha. ¿Ya? Ahora, si yo quiero comprar dos cursos, puedo tener las hojas a la izquierda para un curso y las hojas a la derecha para el otro curso. ¿Ya? Si yo quiero comprar tres, bueno, ya tengo mayores dificultades. ¿Ya? Pero en el caso de trabajar con un curso o con dos cursos, ahí no tengo ningún problema. ¿Ya? Ahora, acá la primera pregunta, ¿cuántos fueron los estudiantes que rindieron la prueba? Bueno, acá habíamos dicho que eran 25 y acá eran 21. Entonces en total tengo 46 estudiantes, ¿cierto?, que rindieron la prueba. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue la nota más baja? ¿Cuál creen ustedes que acá fue la nota más baja entre ambos séptimos? A ver si nosotros observamos este gráfico, este diagrama de tallo y hojas. ¿Cuál creen ustedes que fue la nota más baja? A ver, observemos el gráfico que tenemos ahí. ¿Cuál es la nota más baja? Vámonos a mostrarlo acá para que lo puedan observar ahí. ¿Ya? A ver, ¿cuál fue la nota más baja al observar el diagrama? El 1. ¿El 1? ¿Ya? A ver, ¿alguien confirma eso? ¿O fue otra la nota más baja? ¿Ya? O veámoslo más fácil. ¿Cuál fue la nota más alta que obtuvieron los estudiantes de séptimo? A ver, ¿cuál fue la nota más alta? ¿Ya? A ver, chicos. Vamos a ver. ¿Cuál fue la nota más alta obtenida acá en el séptimo? Según este gráfico, según este diagrama. A ver, vayan observando y después van contestando ahí por el chat, si no, o si no puede activar su micrófono. Y después de observar la nota más alta, vamos a observar, ¿cierto?, nuevamente la nota más baja. A ver, ¿cuál fue la nota más alta? A ver el Tomás, el Álvaro, la Anaís, el Benjamín, el Juan, el Lucas, el Samara, la Sofía. ¿Ya? ¿Cuál es la nota más alta que ustedes observan ahí en ese diagrama?
Vamos chicos, estoy esperando la respuesta. Bien, nota más alta del séptimo A y nota más alta del séptimo B. El 9. ¿Cuál? ¿La nota más alta? El 7. ¿Un 7? ¿Sí? ¿Alguien más está de acuerdo con eso? ¿Alguien más puede ver que la nota más alta sea un 7? Un 9, La nota más alta es 6. un 6. Ya, a ver. El gráfico de diagrama de tallo, ¿cierto? Nos indica dos cosas, ¿cierto? Un tallo, que es el que está en rojito ahí, que me indica la nota propiamente tal, y las hojitas, que son las que están en negro, que me indica la décima. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero ver las notas por ejemplo, en el séptimo A, yo por ejemplo puedo ver que tengo un 6,4, ¿cierto? Porque esta es la décima. Ya yo tengo un 6,0, tengo un 6,0, un 6,4, un 6,7, un 6,8 y un 6,9. Por lo tanto, lo que acá me está indicando es la nota, ¿cierto? Pero con la décima que está al medio y la coma que está a la izquierda o que también puede estar a la derecha. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un 6,0, un 6,2, un 6,3, un 6,7, un 6,7 y un 6,9. ¿Ya? Por lo tanto, viendo las notas que nosotros tenemos acá, en este caso, ¿cuál vendría siendo la nota más alta? Un 7. Un 7, ¿cierto? ¿Y cuántos 7 sacó el séptimo A? ¿Cuántos 7 hubieron en el séptimo A? 4. ¿Cuántos? A ver, escuché 5, 4. A ver, ¿cuántos 7 hubieron en el séptimo A? A ver, ¿cuántos creen ustedes? 1. 5. ¿Un 7? ¿5 ¿Uno? 7? ¿Cuántos 7? A ver, a mí me dijeron 5, me dijeron 1, ¿Uno? un 7. Alguien atrás, no me acuerdo, no alcancé a ver bien, y me dijo 5 7. Yo. Usted, ya. La verdad es que usted está en lo correcto. Ya, hubieron 5 7 en el séptimo A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan y comparan la última fila, vemos que a la izquierda tengo 5 ceros y a la derecha tengo 3. Por lo tanto, a la izquierda yo voy a tener 5 7, ¿cierto? Porque el primer cero representa un 7,0. El segundo cero también representa un 7,0. Y el tercer cero también, y el cuarto y el quinto. Por lo tanto, esto está representando 5 personas que obtuvieron un 7.
Y lo mismo para el séptimo B, en donde está representando 3 personas que obtuvieron un 7. ¿Se entiende? Entonces, este diagrama les va a mostrar la información detallada de cuántas personas obtuvieron una cierta nota. ¿Ya? Ahora, teniendo en consideración que acá podemos observar la nota más alta, ¿cuál viene siendo ahora la nota más baja? ¿Cuál creen ustedes? Un 3. ¿Un 3, cuánto? 0. Un 3,0. Entonces la nota más baja observada en esta prueba la obtuvo un estudiante del séptimo A y fue un 3,0. ¿Y la nota más baja del séptimo B? Un 3,1. Un 3,1, muy bien, ¿cierto? Ahí tenemos un 3,1 como la nota más baja, ¿cierto? En este caso, del séptimo B. Bien, entonces, este diagrama de tallo y hoja, ¿cierto? Nos va a indicar cuáles fueron las notas y, por ejemplo, cuántos estudiantes tuvo. Por ejemplo, tuvieron dieron la prueba en el séptimo A, cuántos la dieron en el séptimo B y cuáles fueron sus notas. Ya, ahora, si yo pregunto cuántos estudiantes obtuvieron un 5,0, 2. 2 estudiantes, muy bien. ¿Y un 6,0? 3. 3, excelente. Muy bien. Ya, entonces ya, ahora más o menos se comprendió un poquito más, ¿cierto?, en qué consistía este diagrama. Bien, ya chicos, entonces, en resumen, vamos a ver 4 tipos de representaciones. Las gráficas directamente, que van a ser 3, que es el gráfico de barras o barras agrupadas, dependiendo de la situación, el gráfico de líneas, el gráfico circular, y por último vamos a analizar lo que es el diagrama de tallo y hojas. Bien, ahora,